La época cronológica que atraviesa Beethoven va entre el año 1770 y 1827. Su contexto es un contexto turbulento de revoluciones, guerras y contrarrevoluciones. Se destacan la revolución industrial en Inglaterra, la independencia de Estados Unidos, las nuevas ideas de la Ilustración en París y la posterior Revolución Francesa que pone de relieve todas las críticas al antiguo régimen y transforma esa sociedad para siempre. ¿Por qué decimos esto? Porque en realidad en el arte también se expresan todos estos cambios. Y acá aparece una transición entre dos periodos, el clasicismo y el romanticismo. El clasicismo quería expresar una visión racionalista de la obra, buscaba el equilibrio entre la forma y la expresión, intentaba lograr una armonía mostrando a un hombre totalmente sin conflictos sociales. Por otro lado, ya hacia el siglo XIX, tenemos el paso hacia el romanticismo, que le daba mucha importancia a la emoción más fuerte, más personal, a la impronta del creador, del artista, que se dejaba llevar por lo mítico, por lo heroico, por lo nuevo, y dejaba toda su huella expresada en la obra. ¿Por qué hacemos este contexto? ¿Por qué explicamos todas estas cuestiones? Porque en realidad Beethoven no se puede entender sin su contexto. Es un artista totalmente revolucionario que marca un cambio profundo en la forma de concebir la música, genera la revolución musical más importante de la modernidad, y entonces no podemos entenderlo si no entendemos este contexto histórico por el cual él atraviesa. Él es un hijo de la revolución, es un hijo de este proceso, por lo cual ahí podemos entender su música más turbulenta, más fuerte, que te hace sentir y pensar diferente a lo que pasaba en el clasicismo. Por otro lado, tenemos ya hacia el siglo XIX, hacia 1803, la composición de la heroica, en un principio llamada Bonaparte, ya que Beethoven tenía una admiración muy fuerte por Napoleón, un personaje militar y político totalmente influyente en esta época, que es un hijo de la Revolución Francesa, y que es visto por Beethoven como un héroe mítico, como alguien que viene a liberar a Francia y a toda Europa de lo que había sido el antiguo régimen, de lo que había sido la monarquía absolutista, con todos los despojos de injusticia, de opresión y de limitación para el ciudadano. Beethoven defiende esas ideas republicanas, admira esas ideas de Napoleón, por eso lo refleja en esta especie de homenaje cuando le va a poner a su tercera sinfonía el nombre de Bonaparte. Sin embargo, a pesar de todas estas cuestiones, de admirar las ideas de la Ilustración, de estar de acuerdo con las ideas de la Revolución Francesa, de libertad, igualdad, fraternidad, de luchar por la justicia y por la razón por encima de cualquier otra intromisión de la fe, hay una ruptura que se produce entre el genio musical y el personaje histórico. La ruptura se da hacia 1804, ya Napoleón para todo esto había empezado a concentrar el poder en su persona, pero en ese año se autoproclama emperador de Francia y se hace coronar por el Papa, firma un concordato con la Iglesia Católica, y a partir de ahí Beethoven se siente totalmente defraudado, frustrado por ese devenir de la historia de Napoleón. Él considera esas actuaciones como una ambición desmedida de poder, considera como volver a los antiguos vestigios del antiguo régimen, y entonces absolutamente se va a generar un conflicto entre esa antigua visión que tenía Beethoven y esta nueva, que no le gusta demasiado. En esta nueva concepción que tiene, o en esta frustración con respecto a la figura de Napoleón, decide cambiarle el nombre a la tercera sinfonía, que va a pasar a llamarse La Heroica, en homenaje a la memoria de un gran hombre, en este caso
un hombre individual, un héroe anónimo, que no representa ningún personaje histórico puntual. Para terminar, para mostrar o ejemplificar la ruptura entre Napoleón y Beethoven, vamos a ir a dos de sus obras. En 1813 compone La Victoria de Wellington, donde hace mención a la derrota de Napoleón en la Batalla de la Victoria, obligándolo a retirarse de España. Y en 1814 va a componer la cantata El Momento Glorioso, en homenaje a los políticos, a los monarcas presentes en el Congreso de Viena, que iban a discutir o a rediseñar el mapa europeo para volver al proceso anterior a la Revolución Francesa y a la época de Napoleón. Como una conclusión final, podemos decir que después de la Revolución Francesa, nada volvió a ser igual para Europa y para el mundo. Esas ideas republicanas iban a ser parte de todas las constituciones en el mundo entero, iban a marcar un cambio definitivo. Aunque volvieran las antiguas monarquías, ya no iban a tener el carácter absolutista que tuvieron la de Luis XVI y María Antonieta. Ya nada iba a ser igual porque la sociedad estaba preparada para otro proceso. Lo mismo, si hacemos un paralelismo y se me permite, podríamos decir de Beethoven. Es un verdadero revolucionario de la música que marca un antes y un después y por lo tanto es un fruto de su época. En el momento en que Beethoven componía su Sinfonía número 3, Heroica, América Latina atravesaba sus últimos años de dominio colonial español y portugués. Bajo el influjo de las ideas revolucionarias de la Revolución Francesa, de la Revolución Industrial, de la independencia de Norteamérica, de Estados Unidos de Norteamérica, van a producirse las revoluciones de independencia en América Latina. Para mediados de la década de 1820, todos los estados son independientes, pero atraviesan una nueva etapa que es la que ha sido denominada como larga espera. ¿Por qué? Porque justamente lo que sucede en ese momento son las luchas intestinas para constituir a esos estados como estados-nación y darles una constitución nacional. A partir de allí entonces la lucha va a estar signada por proyectos antagónicos, conservadurismo versus liberalismo, centralismo versus federalismo. Es en este contexto en el cual va a emerger el romanticismo en el Río de la Plata, sobre todo, y en América Latina en general, como una respuesta posible a estas tensiones. Esa respuesta va a estar dada sobre todo por los jóvenes de la generación del 37, esa generación rioplatense conformada por emigrados del rosismo, entre los cuales se cuentan Echeverría, Alberdi, Sarmiento, Mármol, Mitre, López, entre otros. Ellos van a tener un ideal romántico y al mismo tiempo van a tener un fin ilustrado. El ideal romántico está dado sobre todo por el impacto que tiene en ellos el romanticismo francés, que se traduce en lo literario y se traduce en lo pictórico también. En lo literario va a estar signado por esa necesidad de develar el enigma de lo que para ellos era lo nacional, develar el enigma que para ellos había sido Rosas en el caso de Argentina, de revalorizar lo autóctono, aunque eso implicara revalorizarlo en el sentido ideal, no en el sentido real, porque para ellos lo autóctono tenía que ser civilizado. Y esa civilización implicaba un objetivo más mediato, un objetivo a largo plazo, que era construir el progreso y la civilización. A partir de aquí entonces vemos que el influjo del romanticismo en el Río de la Plata es de corte social, es un influjo, decíamos, del romanticismo francés y no del romanticismo alemán. Esto va a implicar que Beethoven sea recién recepcionado en América Latina en las últimas décadas del siglo XIX. El romanticismo alemán, entonces, durante mucho tiempo en América Latina no va a tener gran impacto. Lo va a tener en el momento de la Belle Époque y en el momento
en el cual estén conformados y consolidados los estados nacionales bajo parámetros de regímenes oligárquicos.